Vamos a empezar con la importancia de la matemática en el nivel inicial. Como nosotras sabemos, como docentes, la matemática en el nivel inicial es fundamental, aparece en el diseño curricular como una de las áreas fundamentales, ¿sí?, para trabajar en diferentes propuestas de enseñanza. Y también tenemos que tener en cuenta nosotros como docentes que los chicos no son una tabula rasa, sino que ellos vienen con un montón de conocimientos de su entorno. Sabemos que los chicos acompañan a sus madres a comprar, ven los números en las puertas de sus casas, en los teléfonos, conocen las balanzas cuando van a comprar una verdulería, hay números en el dinero, en fin, en realidad es el entorno cotidiano de ellos. Son conocidos, aparecen los números, se relacionan con el espacio, es decir, los alumnos ya vienen con un bagaje de conocimiento. Con lo cual nosotros como docentes, ¿qué hacemos? Tomamos esos conocimientos que ellos traen de su vida cotidiana y por supuesto lo que hacen en el nivel inicial es ampliar, profundizar y sistematizar esos conocimientos, ¿sí? Vamos a empezar con algunos interrogantes que me parecen importantes como para que los vayamos respondiendo de a poco. Yo primero se los voy a leer y después cada uno de estos interrogantes les vamos a dar respuesta. ¿Cuál es el propósito fundamental de la enseñanza de la matemática en el nivel inicial? ¿Cuál es la diferencia entre los conocimientos matemáticos que surgen de la vida cotidiana y de los que se propone como experiencia en el jardín de infantes? ¿Cómo abordar la matemática desde una educación inclusiva? ¿Qué se debe tener presente en la enseñanza y la intervención docente? Esto es algo nodal para que los chicos aprendan. ¿Cómo aprenden los alumnos? Y el propósito de enseñar geometría en el nivel inicial. En realidad, me pareció importante que hoy no trabajemos con el número, con el eje de número, porque me parece que enseñar geometría en el nivel inicial está como más delegado, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, desde que empezó el año hasta ahora, ¿qué propuestas de enseñanza ustedes abordaron desde el eje de número? Y pensamos entre las actividades que tengan que ver con las figuras y formas geométricas, seguramente va a haber una balanza bastante desnivelada. Así que bueno, me pareció puntual hacer unos ejercicios, unas propuestas que tengan que ver con eso. Vamos a ir respondiendo la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito fundamental de la enseñanza de la matemática en el nivel inicial? Como les comentaba recién, nosotros desde el nivel inicial empezamos a proponer diferentes situaciones problemáticas a los alumnos, pero también tenemos que tener en claro algo, ¿sí? Que nosotros tenemos que estar parados en un paradigma que tiene que ver con el modelo apropiativo, ¿sí? Este modelo apropiativo tiene que ver con un modelo que no es ni el clásico, que era donde el docente simplemente transmitía conocimientos a los alumnos sin darle ninguna participación. Después hubo otro modelo en donde se tenía en cuenta que los alumnos, teníamos que tener en cuenta los intereses y las necesidades de los alumnos. Y la realidad es que los alumnos no nos van a decir quiero aprender los cuerpos geométricos o quiero aprender acerca de los dinosaurios. Es decir, todos estos modelos fueron cambiando. Hoy estamos parados en un paradigma totalmente constructivista, donde esta triada didáctica, donde el docente, el alumno y el saber se interrelacionan, ¿sí? Esta triada didáctica y este modelo que llamamos apropiativo tiene que ver con el enfoque de la resolución de problemas. Es decir, el docente presenta una propuesta de enseñanza donde le dice al alumno qué tiene que hacer, pero de ninguna manera le dice cómo debe hacerlo. Eso lo tiene que resolver el niño junto con sus pares o por sí mismo, ¿sí? Entonces, el modelo apropiativo que hoy tenemos es el que vamos a trabajar en este paradigma actual y es en el cual el diseño curricular es el que hoy nos interpela. Vamos a una segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los conocimientos matemáticos que surgen de la vida cotidiana y los que trabajamos en el jardín, ¿no? Como les comentaba antes, nosotros tomamos todo aquello que el alumno trae de su entorno, ¿sí? Pero por supuesto que para hacer matemática para que ellos aprendan matemáticas, tenemos que hacer matemática. Y la única manera de que los chicos aprendan matemática es presentarle diferentes situaciones problemáticas, ¿sí? La institución de por sí, ya solamente la institución, cuando el alumno entra, ya el ambiente, el mobiliario y todo lo que se encuentre en una institución nos interpela a aprender contenidos.
No es lo mismo una institución educativa que otro lugar fuera de ella, con lo cual tiene un valor instrumental formativo y social la institución educativa. Dentro de esa escuela nosotros tenemos que seguir un diseño curricular, que ustedes ya lo conocen, que es este nuevo diseño, donde aparecen muy claramente los propósitos, los contenidos, los ejes a trabajar, el tipo de intervención que tenemos que hacer de acuerdo a la propuesta que queremos enseñar. Vamos a hablar luego de las variables y las variantes, qué diferencia hay, qué material tengo que seleccionar y las formas de enseñanza. Ahora bien, otra de las preguntas nodales es ¿por qué hablamos desde una perspectiva de educación inclusiva? Ustedes habrán leído el diseño curricular y esto ya se viene trabajando, que no es que yo voy a planificar hoy, voy a enseñar educación inclusiva, de ninguna manera. Lo que hoy el paradigma actual es tener en cuenta que todos los alumnos tienen derecho a aprender. En este caso, todos los alumnos tienen derecho a aprender matemática en el nivel inicial. Nosotros no es que los preparamos para la escuela primaria, pero sí hacemos un acercamiento, ¿sí?, acerca de ciertos contenidos de matemática, ¿sí? Pensar en la educación inclusiva implica promover diferentes situaciones donde los chicos puedan aprender matemática y sean chicos con o sin discapacidad. No es que la educación inclusiva tiene que ver con chicos con discapacidad, sino es incluir a cada uno de ellos en poder resolver situaciones problemáticas en torno a la matemática y que aprendan esos contenidos. Tenemos en cuenta que la educación inclusiva interpela en saber que nosotros tenemos aulas heterogéneas, como la vida misma, no somos todos iguales, no nos relacionamos con gente con el mismo nivel educativo, con las mismas experiencias, con las mismas relaciones que tenemos en el entorno. Entonces, esas aulas heterogéneas, donde cada alumno aprende a su tiempo, ¿sí? La igualdad de oportunidades para todos. La igualdad de oportunidades es pensar en diferentes propuestas de enseñanza donde todos puedan aprender en la escuela. Tomar de aquellas propuestas de enseñanza y de esa intervención que yo hago como docente, los errores que suelen suceder en las respuestas que nos dan los alumnos. Y con esto quiero hacer una aclaración, ¿no?, que me parece sumamente nodal. Muchas veces nosotros pensamos que cuando damos una propuesta o hacemos una pregunta, el que más rápido responde y es correcto, continuamos y no damos lugar a otro tipo de respuestas. Entonces, lo que el docente tiene que tener en claro es reconocer y interpelar sobre estos errores, tomar aquello que dijo un alumno y decir, bueno, a los demás, ¿qué les parece? ¿Les parece que es así? A ver, ¿de qué otra manera podemos pensar? Entonces, transmitir que el error es constitutivo del aprendizaje es fundamental para que los alumnos aprendan, no solamente en matemática, sino en cualquier área de enseñanza. Y por supuesto, en la educación inclusiva, fundamental que el docente promueva las interacciones productivas. ¿Qué son las interacciones productivas? Cuando nosotros, en medio de una propuesta, le damos lugar a los alumnos para que puedan interpelar, reflexionar, hipotetizar. Nosotros intervenimos, preguntamos, hacemos que ellos validen eso que están haciendo, que se relacionen entre ellos, que comenten alumnos con alumnos, alumnos con docentes, etcétera. Vamos, y como para cerrar esto de la educación inclusiva, recuerden que la educación inclusiva tiene que ver con eliminar las barreras que impiden el conocimiento de todos los alumnos, ¿sí? Como les dije antes, con o sin discapacidad. Es incluir a todos en el aprendizaje. Otra de las preguntas que nos interpela es tener presente la enseñanza y la intervención que tiene que tener el docente en las propuestas de enseñanza de matemática. Y acá vamos a pensar en las situaciones didácticas que tienen que aparecer en el área de matemática, que son nodales para poder pensar una buena propuesta de enseñanza. Entonces, tenemos a un autor que se llama Brousseau, ¿no?, donde clasifica las diferentes situaciones didácticas que deben ser pensadas por el docente y planificadas. Toda situación didáctica tiene que ver con una propuesta de enseñanza en la escuela que el docente quiere que los alumnos aprendan, ¿sí? Las situaciones no didácticas son aquellas que están fuera de la escuela, es decir, en el entorno familiar, ¿sí? Con lo cual nosotros, dentro de las propuestas de las situaciones didácticas, y según lo que nos dice Brousseau, ¿qué tenemos que tener presente? Hay una fase dentro de la situación didáctica que empiezo a explicar ahora,
que se llama fase adidáctica. Esta fase adidáctica se da dentro, ¿sí?, de una situación didáctica que planifica el docente. Esa situación el niño se encuentra solo con el problema, donde él lo resuelve sin ayuda del docente, ¿sí? Y hay 3 tipos de situaciones didácticas, 3 que son propias del alumno y una que es propia del docente. Vamos a ver los 3 tipos de situaciones didácticas propias del alumno que tiene que realizar en una propuesta de enseñanza. Que no se preocupen porque después lo vamos a retomar en los ejemplos. La situación son 3 situaciones: situación de acción, situación de formulación y situación de validación. Cuando un docente presenta una propuesta de enseñanza, presenta una situación problema. Recordemos que un problema es una situación en donde al alumno le provoca un desequilibrio, ¿sí?, donde él, con sus conocimientos que tiene, va a poder ir resolviendo y de esta manera va a obtener va a profundizar ese contenido, ¿sí? Esa situación problemática es del modelo apropiativo. El docente presenta una situación problema a resolver. Como dije antes, es muy importante la consigna como la da el docente para que esa pregunta o esa consigna no sea la resolución del problema, que yo no le diga qué y cómo hacerlo, sino que le diga qué es lo que tiene que hacer y qué resolver. Es decir, la situación de acción es cuando le presento la situación, problema, para que él empiece a buscar las alternativas de resolución, ¿sí? Luego viene el momento de la situación de la formulación. En esa misma actividad, siempre estamos pensando en una actividad, en una propuesta de enseñanza a resolver. La situación de formulación es donde los alumnos empiezan a confrontar, ¿sí? Empiezan a interrelacionarse, pensar junto con el otro, reflexionar la manera de resolver, ¿sí? Y luego viene la parte de validación. Cuando el docente interpela cómo llegaron a la resolución del problema, los alumnos tienen que validar cómo llegaron a la resolución de esa situación. Y lo van a decir de manera oral e empírica para que el otro pueda entender los motivos por los cuales él llegó a esa resolución y de esta manera confirmar que él pudo llegar a la resolución del problema, validando de esta manera esta situación. Luego se da la última, estas 3 son del alumno, y viene la última, que es la propia del docente, que tiene que ver con la institucionalización, ¿sí? En una propuesta de enseñanza, durante estas situaciones, por supuesto que va a haber diferentes momentos que después los vamos a ver, es decir, en el momento de acción, formulación y validación, hay diferentes momentos en una propuesta de enseñanza. Cuando finaliza, ¿sí?, esta propuesta de enseñanza, el docente empieza a resignificar aquello que los alumnos han adquirido a partir de esa propuesta de enseñanza. Es decir, en ese cierre de esa actividad, donde él pregunta, interpela cómo llegaron, cómo lo hicieron, qué opinan los demás, el docente concluye y junto con los alumnos comparte qué es lo que aprendieron en esa actividad. También, por supuesto, en este momento le sirve al docente para saber si esa propuesta de enseñanza fue la más adecuada para abordar ese contenido, porque muchas veces hay actividades que las tenemos que repensar nuevamente. Es decir, el docente tiene que desestructurar toda esa actividad para poder pensar, bueno, ¿qué pasó que los alumnos no pudieron adquirir este conocimiento que yo me había propuesto? Entonces pienso, la consigna no fue clara, la vuelvo a revisar, los materiales no fueron adecuados, el agrupamiento de los alumnos eran muchos, tenía que haberlos puesto en pareja, en grupos de 4, de 6, en grupo total. Es decir, yo voy a pensar nuevamente, ¿sí?, retomar esa actividad para ver qué es lo que pasó, qué es lo que tomo, ¿sí?, para volver a seguir trabajando sobre estos contenidos de enseñanza que quiero que adquieran. Ahora vamos a los momentos de esta situación didáctica, ¿no? Pensemos que dentro de la situación didáctica, ¿sí?, que propone el docente, se dan estas situaciones que recién les nombré. La situación de acción, cuando se presenta la situación problemática, cuando los chicos hacen un momento de resolución, la presentación de los resultados, que es la puesta en común y la validación de lo que ellos hicieron, síntesis de lo realizado,
que es la institucionalización y la evaluación. Que no se preocupen, que lo vamos a ver con unos ejemplos. No nos olvidemos, ¿sí?, que las estrategias de enseñanza se acompañan con experiencias de aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que presentar una situación didáctica, una situación problemática que sea significativa para el alumno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo le presento al alumno una situación en la cual no tenga que ver con algo de una situación a resolver, de lo cotidiano dentro de la escuela, es muy probable que el alumno no pueda adquirir ese conocimiento. Es decir, yo no pido nada de la nada, sino que tiene que estar verdaderamente planificado. Si yo al alumno le digo que necesito saber cuántos varones vinieron o cuántos niños vinieron para repartir cierta cantidad de hojas, eso tiene un significado, ¿sí? No es que le digo contar por contar, ¿sí?, sino que tenemos que contar porque necesitamos repartir cierta cantidad de hojas a los chicos, a sus compañeros, ¿sí? Entonces, todas las experiencias de aprendizaje significativo deben estar verdaderamente contextualizadas y ser significativas. Yo creo que esto ya ustedes lo tienen más que claro. Ahora bien, ¿cómo aprenden los alumnos? Como dijimos antes, a través de situaciones problemáticas. No hay forma de que los chicos no atraviesen el conocimiento si ellos no resuelven problemas. Este es el eje nodal, ¿no?, de cualquier situación de enseñanza, no solamente de matemática, sino que en las salas, en las propuestas, cuando enseñamos algo en particular, siempre es a través de la situación de situaciones problemáticas, de resolverlo junto con otros, junto con el docente, con los materiales, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta al momento de cómo aprenden los alumnos? Algo tan simple, consigna docente, ¿sí? Plantea un problema. Si yo, por ejemplo, le digo a un alumno, contá la cantidad de nenes, acá, como verán, les estoy diciendo que él tiene que contar. En cambio, si yo le digo, ¿cómo podemos saber para saber cuántos varones vinieron? El que tiene que resolver, que tiene que contar, va a ser él. Entonces, es fundamental que yo puedo pensar y planificar toda una propuesta, pero si la consigna no es clara, ¿sí?, o si yo le estoy diciendo cómo lo tiene que resolver, ya ahí estamos delegando la situación problemática, ¿sí? La situación problemática tiene que implicar para él un obstáculo cognitivo, como dijimos antes. Lo que yo traigo, lo que yo conozco, me produce un desequilibrio cognitivo y al resolver esta situación, obviamente aprendo otro contenido. También tenemos en cuenta que en matemática usamos actividades lúdicas. Y acá quiero hacer una importante aclaración, ¿sí? El juego propiamente dicho, lo que es lo lúdico, como están en el diseño curricular, el área de juego, es el área de juego donde los chicos buscan con quién, con qué jugar, ponen sus propias reglas, entran y salen en el momento que ellos quieren, ¿sí? En el área de matemática usamos actividades. Lo lúdico es una estrategia metodológica en matemática, ¿sí? Entonces vamos a tener actividades lúdicas que involucran exclusivamente conocimientos matemáticos. Por ejemplo, los cubos, ¿sí?, cuando tiran un cubo y tienen que ir tantos casilleros como indica el cubo, las cartas, ¿sí?, son actividades, digamos, disfrazadas de juego porque no es el juego propiamente dicho. Como les dije antes, el juego propiamente dicho tiene otras características, pero producen placer al jugar. Entonces, son actividades lúdicas, ¿sí? Y hay actividades que esa tiene que ver actividades lúdicas con elementos, ¿no?, con materiales. Y están las actividades sin material lúdico, que no son lúdicas, que por ejemplo, que a los chicos les produce placer cuando la maestra le pide que prepare algo en la sala, que reparta, que les damos quizás una consigna un poco más problematizadora. Bueno, lleva tantos pinceles como compañeros que tengas en tu mesa. Es decir, ahí no hay una actividad con elementos lúdicos, pero sí hay una intencionalidad pedagógica que tiene el docente porque problematiza una situación cotidiana. Entonces, también nosotros tenemos que pensar en problematizar permanentemente las situaciones cotidianas, ¿sí? Y otro de los puntos nodales en matemática y en las propuestas son las variables didácticas. ¿Qué son las variables didácticas? Son aquellas donde el docente piensa en una variable que da una complejización a la resolución de ese problema que lo va llevando a profundizar más
su contenido, ¿sí? Y vamos a ver después que las variables didácticas y las variantes son algo diferente que después voy a explicar. Pero para que quede claro, yo una propuesta de enseñanza puedo presentar variables didácticas. Por ejemplo, recién les comentaba acerca de que el docente puede proponer una actividad con tirar el cubo y recorrer tantos casilleros como indica el cubo, ¿no? Una variable didáctica puede ser que en otro momento esa misma actividad con ese mismo contenido, pero con una complejización, yo agregué otro cubo, ¿sí? Que puede ser uno con constelaciones o otro con números, ¿sí? Es decir, ahí hay una variable didáctica porque tienen que sumar cantidades, ¿sí? Esa es una variable didáctica. En cambio, si yo, una variante es el mismo juego, pero cambio la organización. Por ejemplo, tiro el cubo, pero si la docente se propone que los chicos realicen el conteo, pueden evocar tantas pelotas y en otro momento una variable puede ser que cada pelota tenga un puntaje, ¿sí? Entonces ahí va a ser diferente. En cambio, una variante es un mismo juego, ¿sí? Con el mismo contenido, pero que varía quizás en alguna regla, ¿sí? Vamos a ver ahora un poco el rol del docente y las intervenciones que tiene que tener al momento de planificar una propuesta de enseñanza de matemáticas. Como venimos diciendo en esta disertación, es importante que el docente tenga en claro, ¿no?, los saberes previos de los alumnos, que seleccione los contenidos, es decir, que se pregunte qué es lo que yo quiero enseñar, ¿sí? A partir de lo que yo quiero enseñar, qué contenido yo quiero enseñar, ahí es donde voy a empezar a planificar, ¿sí? La planificación, los materiales, la organización grupal. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué situación, problema voy a presentar para que sea un verdadero desafío para los alumnos? Planifico las consignas, como expliqué antes, que sean claras, pero que no les diga cómo resolverlo, que presenten un verdadero desafío para ellos. ¿Cómo va a ser la organización grupal? Bueno, en esta propuesta, ¿qué voy a trabajar? En un principio de manera grupal y en grupo total y después los voy separando en grupos para que trabajen de 4 o 5 alumnos. Las variables, ¿cuáles van a ser? Las variantes didácticas. ¿Va a ser un juego como metodología, como esta estrategia metodológica? ¿Y qué es lo que yo voy a evaluar específicamente en esta actividad que me propongo? No podemos evaluar un montón de cosas, pero sí puedo recortar en el contenido que yo quiero enseñar qué es lo que yo quiero que aprendan los alumnos y a partir de ello es lo que yo voy a evaluar. Por supuesto que dentro de estas intervenciones que yo hago en los distintos momentos de una propuesta de enseñanza, el docente recorre los distintos grupos y puede hacer diferentes anotaciones de lo que va registrando, de cómo resuelven los alumnos esa situación problemática que ella presentó. Puede tener una anotación, bueno, yo quiero evaluar esto, esto y lo otro. Entonces voy por grupo, puedo tener una grilla con los nombres de los alumnos o saber en qué mesas están los alumnos agrupados y ver cómo lo resolvieron y voy anotando, ¿sí? Ese registro de evaluación a mí me sirve para evaluar cómo van avanzando los alumnos, pensar en cómo seguir problematizando las actividades, si las voy complejizando o todavía ellos necesitan realizar esta misma actividad, pero con algunas variantes, pero no complejizando el contenido con variables didácticas. Entonces, esto yo lo tengo que pensar con anterioridad, sentarme y planificar bien qué es lo que quiero enseñar y qué quiero que los alumnos resuelvan. Pensando en la planificación, ¿sí? Como les decía recién, una vez que pienso qué contenido quiero enseñar, voy a pensar en qué estructura didáctica es la más adecuada para enseñar estos contenidos a los alumnos. Ustedes ya saben, no nos vamos a detener en las características de los proyectos, secuencias y unidades didácticas. Por lo general, y esto me parece importante aclararlo, que las secuencias muchas veces se usan para ciertos contenidos de matemática, por ejemplo, como lo que tiene que ver con medida, con figuras y cuerpos geométricos, y están trabajadas en paralelo con alguna unidad didáctica que tenga el docente, porque lo que tenemos que tener en claro es que no tenemos que forzar contenidos. Si yo tengo una unidad didáctica y quizás tengo una salida educativa, yo no voy a forzar un contenido de geometría porque justo cuando fuimos al, no sé, al cabildo hay formas que tienen que ver. No, si yo voy específicamente a hacer un proyecto que tenga que ver con formas y figuras, sí,
Pero si no, no forcemos. Puedo trabajar una unidad didáctica y en paralelo tener una secuencia porque yo quiero trabajar las formas y figuras geométricas, o quiero trabajar la medida, o el tiempo, o la longitud, etc. Y proyectos, puedo tener un proyecto. Quizás yo pienso en un proyecto anual donde puedo tener un taller de matemática, ¿no? ¿Por qué no? Entonces tengo un proyecto áulico donde voy a trabajar todo el año los distintos contenidos que tienen que ver con los diferentes ejes en el área de matemática. Y puedo pensar, por ejemplo, en un primer trimestre trabajar con respecto a figuras y cuerpos geométricos, en otro trimestre trabajar con el tiempo, en otro con la medida, ¿sí? Que son lo que nosotros vamos a trabajar en el nivel inicial, porque la conceptualización que tienen los chicos de esta edad no pueden ir más allá de esto, ¿sí? Pero hacemos un acercamiento. ¿Y qué tenemos en cuenta luego de elegir la estructura didáctica más adecuada? Es lo que les vine diciendo recién, las teorías de situaciones didácticas que nombra Brousseau, las situaciones de acción, de formulación, de validación, de institucionalización, tener en cuenta la diversidad y continuidad y progresión durante el año. Yo no puedo pensar una propuesta de enseñanza una sola vez y que quede ahí. Es decir, un contenido no es enseñado con una sola actividad. Esto tiene que tener continuidad y progresión, ¿sí? Y lo puedo pensar si yo trabajé, bueno, ahora a modo de ejemplo, una actividad que tenga que ver con las formas y los cuerpos geométricos, y después esos elementos, esos materiales, tienen que quedar en la sala, tienen que quedar en un lugar visible, porque quizás después estamos en una actividad de multipropuesta, donde los alumnos pueden elegir y seguir trabajando con estos materiales, porque la riqueza de poder ir adquiriendo más conocimientos es cuanto mayor actividades durante el año le propongo al alumno para que pueda interactuar permanentemente con ese material. Las situaciones cotidianas del jardín deben ser siempre desafiantes, es decir, siempre con un problema a resolver. Pensamos en la planificación, en cómo los voy a agrupar, pero también tengo que pensar en ciertos interrogantes al momento de pensar la planificación, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso una propuesta de enseñanza, tengo que tener en claro qué es lo que voy a preguntar, cómo voy a intervenir, cómo va a ser el inicio, qué puedo interpelar durante el desarrollo y el cierre. Entonces, algunas preguntas que interpelan, ¿no?, una propuesta, solo algunas, porque ustedes van a tener muchas más y de acuerdo a los alumnos que tengan van a interpelar y se van a hacer otras preguntas. Esto simplemente es como un disparador de preguntas. Bueno, a partir de esta propuesta de enseñanza, ¿no?, yo me pregunto, ¿qué preguntas podré formular cuando comparan las producciones realizadas? Que esto puede ser en un cierre. Bueno, si ellos comparan las producciones, a ver, ¿cómo voy a interpelar? ¿Cómo guiarlo para que logren acuerdos? ¿Sí? ¿Qué material voy a utilizar? ¿No? Y las características que tienen que tener esos materiales, porque tienen que ser materiales consistentes, que no se rompan, que no se quiebren. ¿Qué harán los chicos con ese material? Esos posibles procedimientos de resolución que van a tener con ese material. ¿Cómo van a estar agrupados? Como les dije antes, ¿cuál va a ser la mejor forma de agrupación para esta actividad? Y puede ser una actividad en donde, como les dije antes, el inicio puede ser grupal, en total, y después puede ser grupal. Y después nos volvemos todos a juntar para pensar cómo cada uno resolvió o cada grupo resolvió ese problema que yo les presenté. Cómo será la consigna que les voy a plantear, qué contenidos quiero enseñar y qué criterios voy a tomar para evaluar. Como ven, yo voy retomando todo aquello que les fui explicando en las filminas anteriores. Esto que ayuda a organizar, ¿sí? El docente tiene que planificar qué es lo que quiere enseñar, ¿sí? La planificación hay que tener en claro que no es para el director, ¿sí? La planificación es para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que queremos enseñar, ¿qué más, cómo vamos a seguir? ¿Cómo voy a seguir problematizando? Es una herramienta del docente. Que el directivo la solicite para saber qué están enseñando, por supuesto que sí, pero lo que tenemos que tener en claro es que es una herramienta propia del docente, ¿sí? Pensamos también en la organización grupal en cada propuesta. Tengamos en cuenta que para que los chicos puedan realmente que sea productiva, esas interacciones productivas sean totalmente válidas y de total riqueza, tenemos que tener presente que no pueden ser más de 6 alumnos. ¿Por qué? Porque
se dispersan, porque se distraen. Entonces, cuanto más menor sea la cantidad de alumnos, mejor va a ser este intercambio de ideas, la interacción entre pares, empiezan a ayudarse unos con otros, mantienen la atención, ¿sí? Hay un trabajo colaborativo y nosotros esto le enseñamos, este trabajo colaborativo a los alumnos. Y otra de las características también al momento de pensar la organización grupal es que puede ser de grupos heterogéneos u homogéneos. ¿Con esto qué quiero decir? Heterogéneos, por ejemplo, en el nivel de comprensión que tienen los alumnos, ¿sí? Si están en un mismo nivel de comprensión, seguramente van a resolver de manera más rápida, ¿sí? El problema, y cuando es homogéneo y cuando es heterogéneo, este desnivel ayuda a este otro a aprender nuevas estrategias de resolución. Con lo cual, como dice nuestro diseño curricular y como dicen muchos autores, lo importante es variar entre los grupos heterogéneos u homogéneos, ¿sí? Es decir, esta variedad tiene que estar en el nivel de construcción de conocimientos, ¿sí? Porque es una riqueza, porque esta variedad es lo que hace que los chicos sabemos que aprenden junto a otros. Por eso es tan importante cuando se habla de que no hay que tener miedo a las salas multiedad, ¿sí? Porque la heterogeneidad de las edades no hace que los chicos no puedan avanzar, todo lo contrario, es una riqueza de aprendizaje, ¿sí? Porque el que sabe más, ¿sí? Ayuda y andamia a ese otro que está en camino, en ese proceso, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en el área de matemática en uno de los ejes, ¿sí? Que es cómo enseñar la geometría en el nivel inicial. Nosotros vamos a tener en cuenta todo esto que que fui exponiendo para poder ahora abordar actividades que tengan que ver en torno a la geometría, ¿no? Como toda situación de enseñanza, la geometría es la que se ocupa en el nivel inicial, va a ser el inicio, ¿sí? Para las propuestas que van a continuar complejizándose en los otros niveles educativos, ¿sí? Nosotros, ojo, no es que preparamos a los chicos para el nivel primario, esa no es la intencionalidad del nivel inicial, ¿sí? Pero sí tiene un acercamiento en las formas de ampliar, profundizar y sistematizar conocimientos del espacio y las figuras geométricas, ¿sí? ¿A partir de qué? De resolver problemas prácticos relativos al espacio físico, ¿sí? El trabajo exploratorio con los cuerpos y figuras va a permitir a los niños aproximarse a sus propiedades, que ahora vamos a ver un poquito cómo lo hacemos y qué actividades interpelan para poder trabajar las figuras y cuerpos geométricos. No nos olvidemos que el chico desde que nace se relaciona con el espacio, ¿sí? En su entorno, ¿sí? Con lo cual ella trae un manejo de su cuerpo con la relación entre el contexto. Las actividades que tienen que ver con las figuras y cuerpos geométricos es algo que se enseña, ¿sí? Pero primero, lo que nosotros aprendemos desde que nacemos es a relacionarnos con el espacio, ¿sí? Y esto se da antes de aprender las figuras y los cuerpos geométricos. Bueno, pueden iniciarse en esta exploración desde los cuerpos o desde las figuras, proponiendo luego un inicio de trabajo sobre la relación entre ambas. Las figuras geométricas como formas de las caras de los cuerpos geométricos, los cuerpos armados a partir de una disposición particular de ciertas figuras geométricas. Cuando enseñamos los cuerpos y las figuras geométricas, no es que tenemos que empezar primero con uno o con otro, puede ser con ambas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos a partir de nuestras intervenciones y nuestras propuestas que vamos a ver a continuación, van a saber los alumnos que un cuerpo geométrico está compuesto por caras, es decir, las caras son las figuras geométricas, ¿sí? Las caras de los cuerpos geométricos son las figuras geométricas, ¿sí? Y para que ellos lo sepan, tenemos que realizar diferentes propuestas de enseñanzas para que ellos puedan darse cuenta de esto. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Como les dije antes, los conocimientos espaciales son anteriores a los geométricos, ¿sí? Porque los conocimientos geométricos tienen que ser enseñados, ¿sí? Los problemas espaciales se relacionan con la resolución de situaciones cotidianas que hacemos, ¿sí? Y los problemas geométricos tienen que ver con un espacio representado por figuras y dibujos. A modo de ejemplo, como para que quede claro, si yo estoy en una habitación y quiero cambiar un mueble, una manera empírica de resolver es, por ejemplo, ir corriendo, ¿sí? Cierto material, cierto mueble, ¿sí? Y
ir disponiéndolo en diferentes lugares para decidir dónde puede entrar o dónde queda mejor, ¿sí? Ahora, la realización de una resolución geométrica es cuando yo en un papel puedo ir, ¿no?, como dibujando, a ver, o tomando medidas y poniéndolo en un papel, que tiene que ver con la resolución de la geometría, que es diferente. Vamos a ver las formas y los cuerpos geométricos, ¿sí? Las figuras y los cuerpos son seres matemáticos, es decir, no hay nada en la realidad, ¿sí?, en la naturaleza, que tenga que ver con la geometría, ¿sí? Sí se asemejan, sí se parecen, pero no son cuerpos geométricos, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en claro, porque nada de lo que está en la realidad tiene que ver con un cuerpo geométrico. Entonces, vamos a tener en cuenta para trabajar los materiales. Para poder aprender las formas y los cuerpos geométricos, es necesario que los chicos de manera autónoma, ¿sí?, puedan explorar los diferentes materiales, ¿sí?, de distintas texturas, de distintos tamaños, que siempre haya una variedad de cantidades, que sean accesibles y que toda propuesta sea motivadora y desafiante, ¿sí? Por supuesto que tenemos que tener en claro que todos estos materiales tienen que estar en torno a una situación problemática a resolver, a una propuesta de enseñanza, a unas buenas preguntas, porque los materiales en sí solo no garantizan el conocimiento de un contenido, ¿sí?, sino que es la relación, los problemas y las acciones que los chicos tienen en la resolución de ese problema para que puedan aprender ese contenido. Es decir, el material lo necesitamos para que se vincule y que el chico pueda, a partir de la exploración y de la situación problemática, adquirir ese conocimiento. Pero solo poner el material, no, porque ahí falta la intervención del docente, falta la parte de interpelar por medio de preguntas, por la resolución de problemas, cómo lo lograron, que validen, que intercambien con otros. Es decir, hay un montón, ¿no?, de aristas que mirar en una propuesta de enseñanza. Por eso hay que pensarla y planificarla con tiempo. Es decir, el hilo conductor en matemática es la resolución de problemas. El chico aprende a partir de la resolución de problemas. El propósito de enseñar geometría en el nivel inicial siempre se va a vincular con reconocer, combinar, explorar, observar, anticipar, manipular, ¿sí? Esto es como el eje nodal, pero entre medio de esto está la postura y la intervención del docente en el momento de enseñanza, ¿sí? Porque como dije antes, si le damos a los chicos cada vez que hay un material nuevo, que lo exploren por sí mismos sin dar ninguna consigna, que lo conozcan, que lo manipulen, que realicen sus propias conclusiones y después vamos interpelando en esta exploración actividades que inviten a los chicos a observar, quizás para observar porque tienen que transmitir o solicitar el pedido de una figura geométrica, anticipar, ¿sí?, cómo es, manipular, etc. Vamos a volver a las situaciones. ¿Se acuerdan que yo hablé en un momento de que una propuesta de enseñanza, una situación didáctica, tiene diferentes momentos? En esos momentos, dentro de ellas, hay diferentes situaciones que tienen que ver con acción, formulación y validación, ¿sí? Estas tres situaciones que hace el alumno, ¿sí?, vamos a verla con ejemplos. Este es un ejemplo que lo van a encontrar en un montón si ustedes lo googlean, es una actividad de la Dirección General de Escuelas, donde está el video. Si ustedes buscan cómo enseñar geometría en el nivel inicial, les sale el video, en donde la docente lo que va a hacer es el sellado, ¿sí?, con cuerpos geométricos, y les va a quedar la cara de una figura. Entonces es una secuencia donde los chicos, a partir de esa secuencia, van descubriendo que esa marca que ellos dejaron en esa hoja es la cara de un cuerpo geométrico, ¿sí? Y que muchas veces pasa que esa cara, ¿sí?, no, que puede ser, como en ese caso, en la figura que está acá abajo, es un círculo, pero que ese cuerpo no es un círculo, ¿sí? Entonces, una pirámide puede tener una base circular o una más hexagonal o cuadrada. Entonces, estas preguntas donde interpela el docente es donde el alumno ahí es donde va adquiriendo estas características propias de las figuras y los cuerpos geométricos. Entonces,
El primer momento, que es el momento de acción, ¿sí?, es la presentación de una situación. Es cuando la maestra presenta una situación problemática a resolver. Se inicia la actividad, ¿sí? En este ejemplo específico de esta actividad, la consigna es: les voy a dejar en cada mesa almohadillas con témperas y varios cuerpos, ¿sí?, varios cuerpos geométricos, ¿sí? Cada uno va a apoyar en las almohadillas distintos cuerpos como si fueran sellos, ¿sí? Y los van a estampar en las hojas. Pueden usar todos los cuerpos que ellos quisieran, ¿sí? La docente en el video, si ustedes después lo ven, pone diferentes cuerpos geométricos. Esa es la primera parte, el primer momento, ¿sí? Luego aparece la resolución del problema, ¿sí? Los niños inician el sellado de los cuerpos geométricos, apoyan las diferentes caras, obtienen diferentes formas, sellos en las hojas, y a partir de esta actividad empiezan a avanzar en la anticipación de las formas según el cuerpo. ¿Por qué? Porque después ellos tienen que saber ese sello, a qué parte de qué cara, de qué cuerpo geométrico corresponde. Esta es la complejización que se va dando en las secuencias, ¿sí? A partir de esta actividad exploran y avanzan en las anticipaciones. Bueno, es un círculo, es un cuadrado, ¿sí? Es la base de una pirámide cuadrada, pero para que lleguen a esto, obviamente que hay un trabajo durante todo el año de diferentes propuestas donde los chicos van a ir adquiriendo el nombre geométrico, ¿sí? Porque en un principio los alumnos dicen, ¿es una pelota? Y en realidad no podemos usar eso una pelota. Ellos van a relacionar una esfera con una pelota, pero eso tiene que ver con la relación que él tiene con ese objeto en su vida cotidiana. Ahí ya estaríamos fuera de los contenidos que tienen que ver con la geometría. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Intervenimos y decimos el nombre adecuado, ¿sí? A partir de esta actividad exploran, bueno, las anticipaciones, y durante el desarrollo de la actividad el docente puede recorrer alrededor de las mesas y ahí pone en juego todas aquellas situaciones de validación o de formulación que ella va interpelando en cada grupo. Vamos a pasar a otro momento de la actividad, donde es la presentación de los resultados. En las anteriores, donde es el desarrollo, se va a dar esta validación y esta formulación. Primero, en esta formulación ellos tratan de resolver, intercambian con otro. La validación es, bueno, hay que validar cómo sabés vos que esta es la base de un triángulo, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos tienen que validar, sí, de esa manera. Cuando llegamos a la parte final, donde acá la docente agrupa a los chicos en su totalidad y pone alguno de sus trabajos, toma alguno, le pide a ellos que justifiquen, ¿sí?, las huellas que ellos pusieron ahí. Se espera en esta actividad que los niños vayan avanzando, identificando las formas que han quedado plasmadas, ¿sí?, en esas hojas, ¿sí? Probablemente podrán reconocer las distintas figuras geométricas con las que han trabajado en otros momentos. Quizás digan cuadrados, círculos, bueno, sí, pero lo tridimensional que tiene que ver con los cuerpos geométricos es después ir paulatinamente que ellos reconozcan que esa cara que tienen ahí, que esa figura corresponde a una cara de un cuerpo geométrico, ¿sí? Que después la docente puede hacer esta variable didáctica. Hay, por internet aparecen muchos modelos para armar un cubo, una pirámide, y ustedes tener las figuras geométricas, ir solicitando al chico, por ejemplo, tienen un cubo, ¿no? Como para hacerlo más, un ejemplo más específico, pueden armar un cubo, pueden tener diferentes cuadrados, ¿sí?, de diferentes tamaños, que sean todos del mismo color, ¿sí?, porque si no distinguen por el color y no por las características propias del cuerpo de la figura geométrica, ¿sí? Entonces le tienen que hacer un pedido a la docente para que ellos vayan colocando esa figura dentro de ese cuerpo geométrico, y se termina la actividad pensando e interpelando por medios de preguntas que esas figuras geométricas corresponden a las caras de un cuerpo geométrico. Es decir, esto no se da en una actividad ni en dos actividades, se da de manera continua, sistemática, complejizando. Los chicos van a cometer errores que son, por supuesto, nodales y constitutivos para que aprendan. Van a decir que el triángulo tiene puntas, ustedes van a decir los vértices, ellos van a decir, no sé, un lado, ustedes van a decir la cara, van a ir incorporando en los alumnos este vocabulario. No decirles no está mal, sino es como afirmar o decir el nombre correcto. Y después viene la síntesis y la parte de la institucionalización de esta actividad, ¿no? Donde acá la maestra, si ustedes ven,
tiene ahí un afiche puesto en el pizarrón donde empieza a circular, ¿no?, la palabra, las preguntas. Ella puede pegar, por ejemplo, los distintos cuerpos que han utilizado y ver qué es lo que los chicos dicen, hacer estas anotaciones, qué figura es, cuántos lados tiene, cuántos vértices tiene, etcétera. Entonces ahí la docente, y este registro queda como un diccionario sobre las formas y los cuerpos geométricos. De igual manera que tenemos, por ejemplo, el calendario, la banda numérica, las letras del abecedario, estos registros también son importantes tenerlos en las salas porque esto es parte de un ambiente alfabetizador dentro de un aula, donde esto nos sirve como diccionario, donde puede un chico en algún momento preguntar o en otra actividad y la docente puede retomar, ¿sí? Los momentos de institucionalización pueden ser al final o al principio de una actividad que hicimos en otro momento, ¿sí? Retomamos, volvemos a ver qué es lo que vimos, a ver, nosotros habíamos puesto en este afiche estas conclusiones, ahora vamos a hacer otra cosa, pero acá cualquier cosa tenemos este registro y seguimos avanzando en esas situaciones problemáticas. Algunas de las intervenciones y posibles intervenciones, ¿no?, que el docente puede tener. Yo después, al final de esta presentación, puse ahí como la cara del video para que ustedes lo puedan ver y puedan entender toda esta dinámica, ¿no? Está, por supuesto, llevó varias semanas, pero está como recortado, ¿sí?, en las partes más importantes de las secuencias que se dio en el sellado de las figuras y cuerpos geométricos. Bueno, algunas de las intervenciones que podemos pensar nosotros es, un compañero dice que usó este cuerpo, ¿cómo podemos saber si tiene razón? ¿Ven? Acá puede ser que un alumno haya dicho algo que quizás no sea el correcto, pero ¿yo qué hago? Interpelo esa pregunta. Junto con otros vamos a pensar a ver si es así y vamos a validar, ¿sí?, si esto es correcto o no. A partir de esa validación empírica es que vamos a llegar a la resolución del problema y saber si eso era correcto o no. ¿Estos cuerpos geométricos servirán para lograrlo? ¿Sí? Otra de las preguntas. ¿De qué lado tendrán que apoyar cada cuerpo para que quede esta huella? Esta tiene que ver, por ejemplo, con una pirámide, por ejemplo, si tiene la base cuadrada y en otro teníamos un cubo, el sello de esa cara va a ser igual. ¿Por qué? Porque un cubo tiene la base, todas las bases son cuadradas, pero hay pirámides que tienen la base cuadrada, entonces ellos sí les pueden decir que era un cuadrado. Entonces, bueno, ahí interpelamos con preguntas. Bueno, a ver, miremos todos los cuerpos geométricos, a ver cómo son las bases. Y ahí podemos interpelar entre diferentes preguntas, ¿sí? Porque puede haber una coincidencia, ¿sí?, obviamente, que un cuadrado deje la misma huella que la base de una pirámide, que tiene, por supuesto, base cuadrada, porque hay pirámides que tienen base hexagonal, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué cuerpos piensas que no se pueden haber usado para dejar una huella? Quizás la maestra puso un cilindro y cuando ellos sellaban era como que no les quedaba, si no lo hacían rodar, era como que la huella no quedaba como un cilindro. Entonces ahí también interpelamos acerca de lo que sucede con este cuerpo geométrico. Tenemos un problema, los compañeros dicen que se usó el cuerpo que cada uno eligió, pero son distintos. ¿Cuál será? Bueno, esto es lo que les decía yo antes, ¿no? Y bueno, y otra de las cosas es la anticipación de los posibles procedimientos y conocimientos de los niños que podrán ponerse en juego, ¿sí? Elegir la esfera, como les decía recién, como cuerpo que dejó un círculo como huella, porque hay una parte del círculo, del cilindro, que sí la podemos sellar, ¿sí? Pero si ellos lo ponen en otra posición, no lo pueden sellar, tendrían como que arrastrar ese cilindro. Sería como cuando nosotros amasamos, bueno, es lo mismo. Entonces, este tipo de preguntas son las que los hacen pensar a los chicos y problematizar para poder entender algunas de las características de los cuerpos geométricos. Obviamente que no los vamos a, nuestra intención no es que sepan las vértices, ángulos, todo eso, pero sí es un acercamiento y un vocabulario específico con respecto a esto. Y si nosotros lo trabajamos durante el año, seguramente esto va a ser aprendido por los alumnos.
Ustedes fíjense que dentro de las fotos no hay materiales que ustedes tengan que tener extraordinarios, ¿sí? Son esponjas simples con las formas de los cuerpos geométricos, algunas de Tergopol. Si son de Tergopol, siempre cerciorarse de que el material esté en perfectas condiciones, porque si no, no sirve, porque si un cubo de Tergopol tiene una parte de una punta rota, obviamente que ya no tiene esa forma, ¿sí? Entonces también cuidar el tipo de material que presento. ¿Qué posibles actividades puedo presentar yo para poder enseñar los cuerpos y las figuras geométricas, como venimos viendo? Nada complejo, chica, nada que ustedes no puedan hacer. Situaciones de sellado es una de ellas, copiado de figuras, clasificaciones. En un primer momento ellos pueden clasificar como quieran y ustedes después interpelar en una situación, bueno, las tenemos que guardar en diferentes sobres y ustedes pedirle que ellos resuelvan juntarlas como quieran. Después que le hacemos qué problemática les presentamos es que ellos quizás pueden presentar y clasificar de acuerdo a un color o quizás en un primer momento, ¿no? Que esta no es la idea es que ellos se fijen en las características propias de estas figuras geométricas. Quizás ellos pensaron en los lados, en contar los lados, en la forma. Bueno, ellos van a justificar esto y después ir problematizando cómo deben clasificar, ¿sí?, esas figuras geométricas. Pero primero dejarlos a ellos, que ellos asuman ese criterio que ellos quieren y que validen y justifiquen por qué lo hicieron de determinada manera. Después puede haber el pegado de figuras de Tangram, que después vamos a ver un poquito esto, y construcciones en representación de guardas, ¿sí?, que también ellos los pueden trabajar de manera individual o grupal. Esta es una representación gráfica que se hace con el Tangram, donde en un primer momento, yo la puse acá, pero después voy a explicar porque siempre es importante que el Tangram se presente con un solo color, porque si no los chicos lo que van a hacer es fijarse que, por ejemplo, el triángulo verde iba arriba, que sería la parte de la cabeza del caballo, ¿sí?, y quizás el amarillo sea la cola, ¿sí? Entonces, en un primer momento importante, todo del mismo color, ¿sí?, para que ellos ahí tengan que ver las características propias de esa figura geométrica. Después, una vez que ellos están más internalizados con las características propias de las figuras geométricas, por supuesto que puedo darles a cada uno que trabajen y que armen y que tengan este color para hacerlo más lindo, más agradable, ¿sí? Pero en un primer momento recomiendo que sea todo un mismo color para que, es como cuando hablamos de los carteles de los nombres de los chicos, vieron que tenían que ser todos del mismo tamaño, ¿sí?, para que ellos no digan que el nombre más cortito Iván lo reconoce porque es cortito el cartel y no el de Sebastián, ¿sí? En este caso sería algo parecido. Otra de las actividades que podemos hacer es la reproducción de guardas, ¿sí?, que pueden ir cambiando y modificándose. En un principio podemos dar qué podemos hacer con la guarda y después le damos nosotros un modelo para que ellos realicen esa misma guarda. Esto es lo que les decía recién. Por ejemplo, este Tangram, ¿sí?, es todo con las 7 fichas, ¿no? 2 de forma triangular que son grandes, 2 de forma triangular pequeña, mediana, una cuadrada y un paralelogramo. Pero como verán, todas son del mismo color. Es decir, acá sí tengo que el chico se le presenta una verdadera situación problemática porque tengo que prestar muchísima atención a las características de cada uno de los cuerpos y a las posiciones que tienen que tener. Después, con estas mismas fichas, pueden armar un montón, ¿sí? Yo les puedo dar un modelo y ellos con estas 7 fichas armar diferentes modelos, ¿sí? Y se va complejizando, ¿sí?, esa actividad. Entonces, a modo de ejemplo, podemos pensar en considerar esta actividad, ¿sí?, y pensar qué es lo que yo me propongo enseñar. Volvemos a lo que dije antes, ¿sí? Yo quiero enseñar este contenido. ¿Qué me propongo enseñar? Las características de las figuras planas. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de algo tridimensional, como es los cuerpos geométricos que son tridimensional. Acá estamos hablando de las figuras planas, ¿sí?, que son las figuras geométricas. ¿Qué material didáctico voy a utilizar para poder abordar esta propuesta de enseñanza? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, un Tangram de cartón duro, que no se desarme, que esté bien firme. En un momento pueden armar algo, en otro dictar para armar una secuencia, o un modelo que les doy, reconstruirlo, dictar a otro grupo, por ejemplo, que arme un modelo
que un grupo hizo y les tiene que dictar a otro para que quede igual y después compararlo. Esas son las variables didácticas que voy a ir incorporando. ¿Cómo voy a agrupar a los alumnos para este tipo de actividad? Es importante que estén todos juntos, es importante que en un primer momento hagamos uno todos juntos y después yo los voy agrupando y les doy a cada grupo uno. Bueno, esas son las decisiones y la autonomía que tiene el docente al momento de empezar una propuesta de enseñanza. ¿Cuál será la meta de los niños? Etcétera. Vamos ahora a las consignas, lo que les decía recién. Puedo presentar un tangram, ¿no? Un sobre para que armen lo que deseen, ¿sí? Y cuando terminan, tienen que dictarle a otro grupo y acá se interpelan un montón de conocimientos. ¿Por qué? Porque para que la otra persona me entienda, yo tengo que ser muy específico, ¿sí? En la figura que ellos tienen que elegir y cómo ponerla para que quede igual a la escena que ellos hicieron, a ese modelo que ellos hicieron. Entonces acá esto no es algo fácil, ¿sí? Esa escena para que sea igual a la otra, acá hay un vocabulario específico, tienen que dar determinadas características para que sea igual, y si no es igual, bueno, esa es la riqueza, al final pensar, bueno, ¿y por qué no habrá sido igual? ¿Por qué ellos hicieron esto y no tiene nada que ver con lo que nosotros habíamos armado? Bueno, pensemos juntos, ¿cómo teníamos que haber dicho que tenían que agarrar, por ejemplo, el triángulo más grande, ¿sí? Y ponerlo arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, todas estas preguntas, tipo de respuestas, tipo de mensaje, es un trabajo que se da con una continuidad, no se da en una actividad. Esto es un trabajo que realmente interpela a los docentes a un trabajo anual importante, ¿sí? Y hacerlo siempre este ejercicio de cuando yo doy una consigna o hago un pedido, tengo que ser claro, ¿sí? Con lo que digo, con lo que solicito, dar las características puntuales para que no haya confusiones, etcétera. Bueno, también pensar en cuáles serán los posibles procedimientos de resolución. Vieron que acá, en este ejemplo, dice tiene 3 puntas. Bueno, ir diciéndoles, bueno, a ver, tiene 3 puntas, tiene 3 vértices, se llama lado, se llama cara, etcétera. Es un triángulo. Bueno, y después promover esta circulación de los conocimientos en pequeños grupos por medios de intercambios colectivos es fundamental. Siempre decimos que hasta nosotros como docentes no aprendemos, ¿sí?, solos, sino aprendemos junto a otros y con otros, ¿sí? Entonces es importante estos momentos colectivos de interacciones productivas. ¿Y cómo voy a evaluar estos diferentes momentos? Por otro lado, otras propuestas y que aparecen en el libro de Enseñar Geometría en el nivel inicial, están estas actividades que yo les estoy contando acá, ¿sí? Y están las secuencias y las variables. Si ustedes quieren lo pueden adquirir googleando, ¿sí? Por ejemplo, adivinación de cuerpos, ¿sí? Acá la docente puede poner en la mesa o en una bolsa, por ejemplo, diferentes figuras o cuerpos geométricos, ¿sí? Lo que ustedes hayan elegido, ¿no? Y tienen que ir ellos elaborando preguntas, pero que la docente tiene que responder por sí o por no. Es decir, los chicos no les pueden decir, ¿es una pelota? No. ¿Sí? La respuesta tiene que ser, por ejemplo, si ellos preguntan, ¿tiene 3 puntas? Entonces la docente dice sí o no. ¿Sí? Entonces, no pueden ser preguntas que den diferentes tipos de respuestas. Les tenemos que enseñar a los chicos a pensar preguntas muy específicas donde ellos tengan que utilizar el vocabulario específico y ser concretos para que la docente pueda contestar por sí o por no y saber si el cuerpo que ella pensó es ese. Un ejercicio nada fácil que hay que hacerlo muchas veces porque es un trabajo cognitivo muy importante para los alumnos. Después está otra representación de un problema que es el copiado de figuras, ¿sí? El docente explica a sus alumnos que tienen que hacer lo necesario para copiar en la hoja el cuadrado que les dio dibujado. Pero lo único que tienen que hacer es que no lo pueden calcar, ¿sí? Tienen que quedar iguales. Y
en ese libro están los ejemplos de cómo hacerlo, ¿sí? Y después, bueno, encastre de cuerpos. Vieron que también en maternal están los encastres, donde hay diferentes cuerpos geométricos donde ellos los tienen que encajar dentro de esa base. Bueno, esto también es un problema a resolver por los alumnos y donde el docente puede intervenir de qué manera resolvieron y cómo supieron que ese cuerpo entraba en ese lugar, ¿sí? Y ¿cómo vamos a evaluar? Como dijimos antes, es importante recordar que nosotros en el nivel inicial no estamos evaluando el producto, sino este proceso que realizan los alumnos durante toda la situación didáctica, ¿sí? ¿Qué estrategias utilizaron? ¿Cómo hipotetizaron? ¿Cómo resolvieron? ¿Cómo formularon? ¿Cómo una y otra vez a partir del ensayo y el error fueron avanzando en sus aprendizajes, ¿sí? Y lo importante como docentes es tener un registro, ¿sí? Disponer de un registro de clase donde yo pueda analizar las intervenciones que tuvieron los alumnos, quizás tengo una pareja pedagógica y una actividad la puedan filmar y después mirarla con los alumnos y poder evaluar lo que sucedió, poder interpelar otras nuevas preguntas, o me sirve a mí como evaluación para la evaluación que tengo yo de los alumnos, etc. Entonces, lo importante para una actividad de matemática es siempre pensar todo este tipo de momentos, ¿sí? De propuestas, de registros, de evaluación y de planificación para poder enseñar. Y como les decía antes, esta es la parte del video que les puede aparecer cuando lo googlean. No es que acá van a teclear y les va a salir, pero yo puse esta escena donde está justamente esta actividad de geometría del sellado de cuerpos y cómo la docente va interpelando diferentes preguntas y hay diferentes secuencias para ir avanzando sobre estos contenidos de enseñanza. Bueno, muchísimas gracias, espero que he sido clara. Silvia, a ver si hay alguna pregunta o Sí, algo que... Sí, primero decime. te quiero felicitar porque estuviste casi 1 hora y cuarto hablando sin parar, no sé cuándo respirabas realmente. No, tomaba, En un momento tomaba me agua. saltaban las lágrimas de los ojos porque no podía prestar tanta atención. No, la verdad que muy claro, no sé si las chicas pudieron Voy a anotar dejar de compartir, perdón. Dejo todas de tus compartir, ahí está. recomendaciones, igual el material, sepan que lo vamos a compartir para nuestras escuelas socias a través de la plataforma Comenius, lo pueden volver a ver, analizar, ir como más pausado, detallando cada uno de los contenidos que se fueron abordando, y la charla en sí misma también eh, se va a subir al canal de YouTube de AIEDVA. Bueno, no sé Lo si, importante es si que no vos vas a tengan ver el miedo a chat. enseñar, ¿sí? Obvio. Eh, Muchas veces no enseñamos, ¿sí? Yo las invitaría a la misma pregunta que les hice antes, ¿no? Mirar en nuestras planificaciones y empezar a mirar de los ejes, a ver qué tanto yo trabajo, ¿sí? Con los cuerpos, con las figuras geométricas o con la medida. En este caso yo me enfoqué en las figuras y los cuerpos geométricos, pero podemos trabajar sobre el tiempo, sobre la medida. Pero si ustedes buscan el material, en el ABC lo tienen, es fácil. Lo que tienen que tener muy en claro en cada una de las propuestas son los diferentes momentos que yo les decía y las diferentes situaciones. No es nada complejo, ustedes son profesionales, maestras, que esto, la verdad que simplemente me parece que sacarse el miedo, porque no es nada complejo. Sí, bueno, acá, bueno, algunos de los comentarios de las chicas es que a veces el tema de geometría queda como para el final. Es Suele verdad, pasar en sí, primaria. En sí, primaria sí, siempre sí. queda para noviembre y nunca se termina de ver. Tal cual, pero como ven Así que esto lleva mucho tiempo, ¿sí? Porque la problematización en cuanto al vocabulario específico que tienen que tener, en el reconocimiento de los cuerpos con las figuras, lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces tampoco es darlo todo en un mes, sino durante el año en diferentes propuestas o en un proyecto que tengo anual con respecto a esto. Entonces es ir pensando nuevas propuestas para poder abordar todos los contenidos que nos dice nuestro diseño curricular. buenísimo. No sé si querés responder alguna preguntita del chat, pero en A realidad ver, todo lo veo, que acá se no vio. veo preguntas, muchas gracias. No sé de qué libro hablan, les
comparto PDF del libro, no sé, Carolina, ¿a qué se refiere? Ah, la geometría en el nivel Sí, inicial. Sí, ahí ya compartió. Es excelente, chicas, ese libro. De ahí están estas actividades, se explican las secuencias, es un vocabulario muy claro, nada complejo, de fácil lectura. Así que gracias a Carolina que lo compartió para las chicas. Sí, de ese mismo es la que yo decía. La próxima medida, bueno, como no, medida o tiempo, no hay problema. No veo acá, me piden otras capacitaciones, a ver. Es muy sí, sí, claro. No, no seguramente veo preguntas. Mm. vamos a organizar, Estela, algunas más, porque bueno, hay mucha tela para Lo cortar. hice rápido, Y bueno, porque tenía que llegar con los tiempos, pero bueno, sí, 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 lo sí, principal es prácticamente esto. era abarcar casi todos los temas y bueno, las chicas de jardín son fieles seguidoras. Viste que Es es el verdad. nivel cumplidor, Sí, sí, no sí. hay cansancio, no importa si estuvieron todo el día doble turno, pero las chicas las tenemos acá, veo escuelas que participaron en Tandil y en San Nicolás. Ah, Bueno, qué chicas, bueno. les mandamos un saludo enorme y si no hay más preguntas, nos Sí, estamos no, viendo en no alguna veo. otra capacitación. Muy claro, mucho. Sí, no, no veo preguntas. No sé si ustedes Todos verán, pero agradecimientos. bueno, me alegro mucho que ojalá haya sido clara, fui rápido, pero bueno, creo que explicado así con los ejemplos, la teoría a la práctica es como que se puede entender más. Y bueno, recuerden las situaciones de Brousseau, por favor, en cada propuesta, que son las que interpelan en el aprendizaje de estos contenidos. Y sobre otros contenidos también, ¿eh? Lo importante es la intervención docente. Bueno, chicas, entonces les agradezco el estar presente. Gracias, Estela, una vez No, más. por favor, ha sido Y un después placer, como siempre. compartimos el material y lo van leyendo así pausadamente y tomando apuntes de las cosas que Pausadamente. les sirven, de las herramientas que nos brindaste. Gracias, Estela, y hasta la próxima. No se olviden de que mañana está la capacitación de Chat GPT, ¿eh? Así que eso es interesante porque es para todos los niveles. Gracias y hasta otro momento. Chau, chicas, muchísimas gracias.